noches, bienvenidos a una nueva edición del programa Enemigos Íntimos, que, como saben ustedes, es un debate cara a cara de 7 Televisión, hoy con un formato diferente. Me parece que es la segunda vez que traemos a una sola persona. Normalmente enfrentamos a 2 invitados con puntos de vista diferentes, y hoy queríamos traer a Juan José Sánchez Sandoval, para el mundo, Sandoval, no, que nos hable primero de la Feria del Libro y luego hablaremos de su faceta de editor, pero queríamos conocer un poco los detalles de la Feria del Libro, que tú eres el director de la Feria del Libro, coordinador, director, no sé cómo es el nombre. Fernando, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, con esta primera pregunta que me hace, decir que yo soy el programador de la Feria del Libro. ¿Ah? Pues ya que empezamos por la feria, ¿qué puedo decirte? Había una enorme gana en la ciudad de Feria del Libro, era la realidad. El año pasado no hubo. El año pasado hubo una especie de remedo de feria. Se realizó también en el Baluarte de la Candelaria, pero fue como una especie de feria menor, una feria muy condicionada por la pandemia. Fueron una serie de presentaciones de libros, no hubo stands ni expositores de los libreros, pero claro, había la voluntad de no dejar pasar un año completo sin homenajear, sin señalar, sin hablar de los libros, ¿no?, que es lo que nos gusta a muchos de nosotros. Hicimos esa semana que con mucha voluntad llamamos también feria, en esa aspiración de normalidad que teníamos, te recuerdo, hace un año, ¿verdad? Esta feria de este año es, desde luego, la feria que se acerca más a la feria a la que estamos acostumbrados, esa feria del Baluarte de Candelaria, ese espacio tan maravilloso que tenemos aquí, donde también acogidos son los libros. Este año la hemos trasladado de mayo a julio. Como saben, la feria empieza el día 2, el viernes 2, con el pregón de Juan Bonilla, termina el 11 de julio. La hemos trasladado. Mayo todavía nos pareció un poco pronto y con mucha incertidumbre para haber programado con éxito la feria, de manera que la Feria del Libro de Cádiz se traslada hacia el verano, y con la idea de convertir la feria en otro atractivo estival, otro atractivo vacacional, convertirla también en un espacio de ocio veraniego. Vamos a intentar unir ese concepto del libro y de la cultura y del ocio en ese espacio tan lucido que es el Baluarte de la Candelaria. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, en principio con una programación yo creo que bastante ambiciosa y bastante diversa, que está gustando mucho, y que desde luego se ha planteado para que llegue al mayor número posible de lectores, ¿no?, con el mayor número posible de actitudes diversas ante las lecturas, de manera que los autores que traemos son, pues, de muy diverso calado. Y también a través de, ¿por qué no?, ya que estamos en verano, hemos programado todos los días una serie de actuaciones musicales después de la última presentación literaria, y hemos prolongado el horario de cierre de la feria para conseguir, insisto, crear un espacio de ocio amable, atractivo, en torno, pues, al libro y a la lectura. Esos son los planes de esta nueva Feria del Libro. Me imagino que habréis cargado la actividad hacia última hora de la tarde, ¿no?, o por la mañana prontito, porque habrá una franja horaria de mucho calor y de gente en la playa, ¿no? Exacto, Fernando. La primera actividad, la primera presentación literaria empieza a las 8:30. Creo que es una hora bastante prudente, ¿verdad?, para convocar a las personas en verano, sobre todo después de haber disfrutado de la tarde de playa. ¿Y en qué medida participan las librerías de la ciudad? Porque ha habido, los últimos años, había librerías que dejaron de ir a la feria porque les costaba dinero ir a la feria, no decían que no obtenían beneficio montando un stand en la feria. Bueno, hay varias lecturas de aquel proceso, ¿no?, de aquella situación, que yo realmente, pues, no
me faltarían datos, ¿no?, para decir. Es cierto que para las librerías es un esfuerzo de grande ir a la feria, porque siguen manteniendo su librería abierta y abren otro espacio, ¿no?, porque devora recursos la feria también a otras librerías. Es una realidad. Cada librería tiene su dinámica concreta. Lo que sí que me doy un poco cuenta a la hora de este intercambio profundo y muy directo que estoy teniendo con los libreros, no podía ser de otra manera, es el mundo en el que llevo tantos años y tengo magnífica relación con todo. Me di cuenta que poco a poco se va abriendo, no una brecha, ¿no?, pero se va distinguiendo un poco entre las librerías ya más, ¿cómo decirlo?, más añejas o que tienen una trayectoria más dilatada, y las librerías nuevas que crecen y que son gente joven las que las lleva, ¿no? Se ve claramente como esos dos grupos, ¿no?, en las librerías y no podía ser de otra manera, ¿no? Tenemos grandes librerías en esta ciudad que ha sido llevada adelante por grandes profesionales que han dejado un sello increíble, ¿no?, en nuestra ciudad, un sello cultural increíble, pero que bueno, que también llevan muchísimos años en un sector, en un negocio tan complicado como es el negocio del libro. Y imagino que cierto cansancio también tiene que haber. Y por otra parte están las librerías jóvenes que crecen, que surgen, y que tienen un enorme empuje. La Clandestina. Exacto. La nueva María Zambrano, incluso Bibliopola de Chiclana se ha sumado al proyecto de la librería, y porque son gente que tiene muchísimo empuje, una enorme gana de trabajar y de hacer cosas. Y yo evidentemente me he asociado rápidamente con ello para nutrirme de esta energía que viene de esta librería de gente joven y nueva, ¿no? Bueno, y aparte de Juan Bonilla, cuéntanos, ¿qué viene? María Dueñas, he leído también que viene. Digo porque como María Dueñas es una de las personas que más vende en España, ¿no? Exacto. Digamos en el Star System del bestseller, sí, María Dueñas está lo más alto, nivel, ¿no?, estratosférico, ¿no?, sí, como se suele decir. Hombre, hay que tener en cuenta que a la hora de programar una feria del libro, bueno, yo diría casi cualquier actividad cultural, ¿no?, bueno, uno tiene que tener presente al público al que se dirige. La programación no es tanto una forma de demostrar lo que el programador sabe o le gusta, porque no es así, no tiene por qué ser así. La programación no tiene que dejar ver los gustos del programador, la programación tiene que ir dirigida al mayor número posible de público, ¿no? Tiene que, de alguna manera, que alimentar o dar cabida a las necesidades o las peticiones, ¿no?, del público al que va dirigido cualquier tipo de actividad, en esto en concreto la Feria del Libro. Siempre he dicho que la Feria del Libro tiene que conjugar la popularidad y la calidad, ¿no? Tiene que haber esa conjunción, ¿verdad?, que vamos a dar cabida o estamos dando cabida a bestsellers, ¿no?, por llamarlo con un término que todo el mundo conoce, y también a otra literatura pues quizá más exigente para el lector y más minoritaria, pero de calidad. De manera que tenemos que cubrir todo el espectro de los lectores. Pues sí, tenemos a María Dueñas, recordemos El tiempo entre costuras, viene a presentar su último libro, Sira, gran vendedora y muy popular, ¿no? Y luego pues otra serie de autores, podemos hablar de ellos. Tenemos Clara Sánchez, también viene Clara Sánchez, una gran autora. También nos interesaba mucho traer al reciente premio Nadal, a la española o a la hispano-marroquí, como queramos llamarla, Najat El Hashmi, que tiene pues una trayectoria muy interesante y creo que podía aportar mucho. Tenemos también a Manuel Javois, tú como periodista creo que valorarás la presencia de Manuel Javois en la feria. Tenemos también a Marta Sans, interesantísima Marta Sans. También muy cercano al campo del periodismo, Sergio del Molino y este último Contra la España vacía, un tema de tantísima actualidad. Luego nos gustó mucho y hicimos por traerlo el libro de David López Canales, con ese libro Un tablao en otro mundo, sobre los flamencos en Japón,
que creo que promete ser una actividad y una presentación muy jugosa y muy interesante, ¿no? ¿Qué más? Es que no me gustaría dejarme a nadie fuera, pero ya con todo lo que te estoy mencionando creo que te doy una idea del perfil, ¿no? Del nivel de las presentaciones literarias que tendremos aquí. Luego, a nivel local, pues también hemos dado cabida a mucha presencia local, pero claro, siempre poniendo un límite, porque ha habido tantos autores locales que querían participar en la feria, pero si participaran todos, la feria duraría un mes, no sé cómo decirlo, en esta zona, en este entorno. ¿Has establecido un criterio? Es que lo hablaba hace un momento con Enrique Montiel. Yo he entendido que el criterio vuestro era que para los locales, para presentar un libro en la feria, tenía que ser la primera presentación. ¿Es el criterio? Hombre, claro, no podemos representar en la feria, como diría, en la feria no está... Estaba preguntándome Enrique Montiel, sí, claro, es evidente, que estábamos antes grabando un programa y tal, le dije que venía tú, y dice, ¿y a mí por qué no me han convocado? Digo, yo creo que el criterio es la primera presentación en la feria, porque si no, como cada vez se publica más, habría pues 50 autores de Cádiz, y salvo que los pusieras a las 4 de la tarde, que no va nadie, pues es imposible, ¿no? Exacto, pero bueno, no es un criterio de la Feria del Libro de Cádiz. Yo entiendo que no se conozca muy bien qué es una Feria del Libro, y ese desconocimiento produce este tipo de situaciones, pero prácticamente en ninguna Feria del Libro se repiten actividades que se han hecho en breve, hace poco tiempo. En ninguna Feria del Libro se hace. Yo entiendo que si no se conoce lo que es una feria, pues no se sabe, pero no, el criterio nuestro ha sido que no, si se ha presentado mes y medio el libro, no vas a hacer la misma actividad otra vez en la feria tiene una responsabilidad hacia los lectores y el público, ¿no? Entonces hay que tomarse la programación en serio, vaya. ¿Y esas actividades musicales que tú nos hablabas, en qué consisten? Bueno, prolongamos un poco. Cada día, después de, digamos, el acto central a las 8:30 con el autor X, inmediatamente después, en el patio del Baluarte, hacéis... Exacto, te cuento, hay dos presentaciones, una a las 8:30, otra a las 9:30, ¿no? Entonces, cuando se acaba la última presentación o el último acto del día, pues hay en el patio una pequeña actuación musical. Hay también un bar y unas mesas allí, de manera que se puede disfrutar un poco del espacio. La idea surge porque uno de los momentos, hablo yo como gran visitante de la Feria del Libro, uno de los momentos que más disfruta uno es cuando después del acto te reúnes, a veces con el mismo autor, ¿no?, que ha presentado el libro, o con tus amigos, con la gente que has compartido la lectura, y después del acto te quedas allí charlando y comentándolo, ¿no? Yo disfruto mucho de eso. Si hay un bar al lado tomando una cerveza, mejor todavía. Y si luego estamos allí de noche en el Baluarte y estamos escuchando música, ¿qué puedo decirte? No se me ocurre un momento más memorable, ¿no?, más magnífico para disfrutar de lo que implica el libro y la cultura y la lectura, y compartirla de esa manera. Me parece, no sé, una ocasión única y muy lucida, la verdad. Y con esa idea hemos diseñado, ¿no? ¿Y qué músicos llevas? Bueno, pues mira, son todos de nuestro ámbito local, era la idea, porque también hay una voluntad de apoyar a los músicos que sabe que han sido especialmente castigados por la pandemia. Entonces hemos hecho ese juego de intentar que cada día casi sea un estilo musical diferente. De manera que tenemos jazz, música clásica, la música manouche, ¿no? Tenemos también un flamenco fusión, en fin, algo de salsa, en fin, creo que hay un poquito de todos los géneros en unos formatos reducidos, de trío o así. Entonces, de alguna manera intentas que esa labor intelectual, que además es solitaria, que es la lectura, ¿no? Al final la lectura es una cosa solitaria, no se juntan 100 para leer, uno está, si quiere leer de verdad, tiene que estar solo en una habitación,
por lo menos yo, y en silencio. Yo no puedo, pero que vincularla con el ocio y que sea una diversión y tal, me parece que a lo mejor es fruto de la necesidad de hacerlo en el mes de julio, pero me parece que está muy bien, porque hay gente que piensa que la lectura es un coñazo, ¿me entiendes? Y claro, desgraciadamente, todas las pantallas, vivimos en ese mundo de impactos rápidos y enseguida nos olvidamos de ello. Y la lectura, uno coge un libro y tiene que echar tiempo Exacto. para leerlo, para comprender lo que ahí se dice y tal. Vincularlo al ocio, que es la música, compartir, conversación, Exacto. un bar, me parece que si sale bien, y esperemos que salga bien, te va a quedar para el futuro una cosa así, pues además el escenario ahí al lado del mar, con la puesta de sol, me parece que va a ser extraordinario, ¿no? Yo creo que sí. Muchas de las cosas que has dicho son muy interesantes. Eso que has dicho que la lectura es exigente, es realidad. La lectura es más exigente que otra serie de ocios, ¿no? Claro, tú te pones delante de la tele a ver una serie y es... Bueno, decía Bertrand Russell, decía que la televisión era el grado cero del pensamiento, ¿no? Exacto. ¿Me entiendes? Sí, pero quizá también la lectura es más gratificante y más productiva. Mira cómo los índices de lectura han subido muchísimo durante la pandemia, es una realidad. Es una realidad que todos los medios se hacen eco de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Es un ocio como de mayor calidad, me parece a mí, que otro tipo de ocio, a mí ¿no? me ha pasado que, claro, con la pandemia, claro, yo tenía que ir a trabajar o tenía que teletrabajar por la mañana, entonces normalmente siempre había cosas por las tardes o había citas con los amigos o había actividades. De repente en la pandemia se acaban todo tipo de actividades. Entonces, desde marzo del año pasado cogí la costumbre, terminaba de comer, me sentaba y era la tarde entera leyendo. Y entonces ahora me cuesta la misma vida pensar en que voy a salir por la tarde a algo. Porque digo, ya me he acostumbrado a que estoy 5 o 6 horas seguidas en un cuartito yo solo leyendo. Qué bien. Bueno, la creación del hábito, tú sabes que también es fundamental, ¿no? Para la mayoría como dirían, de las destrezas, ¿no? Es la realidad, ¿no? Y es verdad que la pandemia hizo que se crearan nuevos hábitos, mientras que sean hábitos tan buenos y tan productivos como la lectura, bienvenido sea, ¿no? Porque dices tú, la lectura, que es una experiencia solitaria, pero piensa, en los últimos años se han desarrollado, por ejemplo, los clubes de lectura. Los clubes de lectura nacen de la necesidad de compartir la experiencia lectora. Los clubes de lectura, por ejemplo, en esta ciudad, las bibliotecas municipales están haciendo un trabajo magnífico con los clubes de lectura, y yo veo que tiene un futuro muy interesante y muy productivo todo lo del club de lectura, que nace precisamente de lo que decía, de la necesidad de compartir, ¿no?, la experiencia lectora con otras personas. Si eso lo llevamos como decíamos antes, a un espacio lucido como es el Baluarte, en un ambiente pues amable y confortable, pues mejor que mejor para todos. Y el objetivo de la feria, o desde tu punto de vista, es que se vendan libros, o es decir, que tú programas actividades y tal, pero al final una feria en general, te digo de feria, te debería provocar que la gente vaya a comprar libros. María Dueña, pues la gente va a comprar Sira o lo que sea, que luego se lo firman, pues hay gente que tienen ese punto que me parece fantástico. Yo no lo tengo, pero hay gente que le gusta el fetichismo ese del libro firmado, pues no sé cuánto, eso provoca y luego excita a la gente a comprar otros libros, ¿no? Bueno, la feria, no se deja de ser curioso que a este acontecimiento le llamemos feria, ¿no? Es interesante porque también podría haberse llamado Festival del Libro, ¿verdad que sí? Pero se llama feria por algo muy concreto.
Tú piensas en el prototipo de la feria, ¿no? O el concepto de feria. El concepto de feria empieza siendo comercial, evidentemente, pero luego a la feria se le rodea también ¿cómo te diría?, de un componente social enorme. No hay feria que no termine siendo social también. La feria, sea cual sea, hay un componente lúdico. Estoy hablando en abstracto, ¿sabes a dónde quiero llegar, no? Hay un componente comercial clarísimo, pero también hay un componente lúdico, donde se baila, se bebe, se come, incluso la gente se conoce, ¿no? Se forman alianzas, se busca novio la niña, como antiguamente, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿eh? Una feria. Las ferias andaluzas empezaron como ferias de ganado, exacto, donde iba la gente a comprar y vender. No solo la feria andaluza, bestias, ¿no? Todas las ferias que han existido en el mundo surgen de esa manera y luego se llenan de un contenido social. Entonces, pues la feria aspira también a eso, por eso se emplea ese término. En la feria hay un componente económico y comercial, pero hay un evidente social y cultural enorme, ¿no? Porque es la realidad. La feria convoca a los amantes de la cultura y del libro, ¿no? No exclusivamente con un afán económico, porque uno puede ir a la feria sin comprar nada, ¿verdad que sí? ¿No? De manera que también hay hay un espacio para el no comprador, ¿no? Yo decirte que a mí me gusta, yo a veces voy a las librerías, no tengo nada que comprar, a mirar, porque además el libro para mí es un objeto sensual. Ya lo creo. Es un artefacto que a mí me gusta tocarlo, olerlo, abrirlo, ver el aspecto que tiene y tal. A veces termino comprando, pero a veces me voy, digo, bueno, no he comprado nada, pero me he divertido un rato grande y me gustan las librerías. Yo cuando voy a Madrid dedico 2 tardes a ir a librerías nada más. A veces compro muchos libros y a veces paso horas mirando libros. Sí, no, el libro es un artefacto que nos acompaña desde pequeño. ¿No? ¿Has pensado alguna vez, no? Siempre hemos tenido el libro cerca de una manera u otra desde muy pequeños y bueno, y nos va a acompañar desde luego hasta el final de nuestros días. Estoy convencido, por lo menos de nuestra generación. Así lo pienso yo. Entonces, en la feria ¿se venden muchos libros o simplemente se excita la curiosidad o de los letraheridos? Bien. Letraherido es una palabra extraordinaria, a mí me gusta mucho. Sí, no, está bien, eso venía de Jetra Ferit, ¿no? Que, sinceramente, se pueden tener muchas expectativas de venta en la feria o no, pero yo lo que te aseguro que los libreros, si van a la feria es por militancia librera. No van a la feria pensando en el beneficio económico. Eso te lo puedo garantizar. Y si van a la feria son porque son profesionales y saben que tienen que estar ahí defendiendo pues ese mundo al que representan y del que por otra parte reciben también mucho cariño por parte de los lectores y del mundo de la cultura. La librería es respetada como un bastión, ¿no? de la cultura en los barrios y en la ciudad. Entonces, te insisto, puede que haya ferias con más ventas o con menos ventas, pero no creo que ese sea el motivo por el que los libreros acuden a la feria, por lo menos no en esta ciudad. Acuden por auténtica militancia librera y porque saben que es su sitio y es donde tienen que estar, en la realidad. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos, ¿vale? Muy bien. Continuamos en Enemigos Íntimos con Juan José Sánchez Sandoval, programador de la Feria del Libro de Cádiz, que empieza en... El día 2 de julio. Una semana queda más o menos, sí. ¿no? Javois viene el día 3, ¿no? Exacto. Sí, es que tú sabes, yo me quedé con la copla de Javois, aunque es madridista, pero soy muy lector. Soy muy lector de Javois. Tú sabes que yo soy muy futbolero. Ya lo creo. Y los tengo a todos clasificados. Sí. Quería preguntarte también una cosa que yo pensé, hemos hablado de la pandemia y el efecto de la pandemia sobre la lectura, ¿no? A mí me sorprendió
cuando el gobierno da el decreto del estado de alarma en marzo del año pasado, ¿no? Que se quedaban abiertos las tiendas de alimentación, por supuesto, las farmacias, por supuesto, los kioscos, bueno, sobre todo por los periódicos, sí, que no queda otro remedio para leer. Los estancos, que para mí fue una sorpresa, sería para que los adictos al tabaco no se tiraran por los balcones, ¿no? Y al principio las peluquerías, si te acuerdas, sí, que luego se cerraron las peluquerías. Y en cambio en otros países las librerías se mantuvieron abiertas, pero en España no. A mí eso me llamó mucho la atención porque yo pensaba, digo, estás empujando a la gente a que compre por internet. No es que yo sea un adalid, pero que me parecía que la librería como espacio de convivencia, de socialización, de contacto con el objeto libro, si tú la cierras, hay gente, puede que haya clientes que se han perdido y se han perdido para siempre, porque se van. Claro, casi todas las librerías empezaron rápido a vender por internet. Sí. El gremio de libreros creó su propio mecanismo, que era Todo Libros, me parece que es .com o algo así. Amazon vendía cada vez más libros y luego las grandes librerías españolas como la Casa del Libro, la FENAC y tal, desarrollaron mucho sus mecanismos de venta por internet. Yo he de decirte que a mí no me gusta comprar por internet nada, porque antes de comprar un libro me gusta verlo. Todo, ¿no? Es decir, no solo las solapas y la cubierta y tal, sino verlo. Tenerlo en mis manos, si tú compras por internet ves nada más que la imagen y el comentario que te hace el tipo, la sinopsis que te pone el tipo que te lo va a vender, ¿no? ¿Tú cómo viste aquel momento? Y me imagino que tendría también, bueno, luego hablaremos de eso, ¿no? Del libro electrónico. Era un momento de muchísima incertidumbre, en realidad, ¿no? Todo aquello. Y, hombre, es verdad que... Es que, como tú me hablabas de otros países, siempre pienso en la política cultural de Francia, por ejemplo, ¿no? Francia considera la cultura y los productos culturales como diría, estratégico. Francia la considera como, lo saben, ¿no? Tiene una política cultural que es intachable y es tremenda, ¿no? Entonces, claro, siempre en función a cómo tú valores tus productos culturales, así los vas a tratar. Así los vas a tratar. Si los consideras estratégicos, pues les darás valor y los pondrás en el mercado de forma adecuada. Y si no le das ese tratamiento, pues evidentemente la cultura padecerá. Y es la realidad. Es la realidad, así lo veo. Y si a eso le unes pues una época de incertidumbre tan grande como era aquella, pues el producto es esto que tú dices, que parece un poco como que de improvisación o de mala gestión o de... ¿verdad? Pues eso, pues así lo interpreto yo. Entonces, que a mí me pasó, eso fue en marzo, yo hacía poco que había ido a Madrid, y muchas veces cuando voy a Madrid voy a la Central, a la Casa del Libro y tal, y siempre me vengo con 15 o 20 libros cargando ahí y no sé cuánto y tal. Me pilló con que acababa de volver de Madrid, tenía ahí muchos libros, claro, como no había otra cosa que hacer, estaba uno en casa todo el día, bueno, pues no te dejaba ni hacer deporte, entonces era leyendo todo el día. Y entonces empecé a pensar en la gente que le pasaba como a mí, que necesitaban comprar libros, pero que no tenían dónde comprarlos salvo por internet. Y entonces un día se me ocurrió llevar a mi kiosco, a mi OCID, que es donde yo compro los periódicos. Te veo algunas mañanas ahí. Claro, es donde yo compro y digo, bueno, voy
hablé con las dos hermanas que llevan el kiosco, y digo, mira, dejo aquí mis libros, ponéis un cartel que se lo pueda llevar gratis el que quiera, la única condición es que lo devuelvan para que otro se lo pueda llevar. Fantástico. Y entonces dejé allí 20 libros. Pues fíjate tú lo que hubo gente que me lo reprochó, porque no sé si te acuerdas, en aquel momento, como no se sabía exactamente la manera de transmisión del virus, si te acuerdas, ahora ya se sabe que es por el aliento, ¿me entiendes? Pero en aquel momento, que era de entonces vienen los hidrogeles y estas tonterías, ¿no? Se creía que era por el contacto. Sí, sí. Y entonces empezó a desarrollarse aquella idea. No, en el papel el virus está tantos días, en el plástico tantos días, en el metal tantos días. Y entonces me cayó un aluvión de críticas que te muere. Claro, yo al final decía, bueno, pues los que criticáis no vayáis a por libros. Es así de sencillo. Os guarecéis en vuestra casa y no vayáis. Por supuesto, fue gente, se llevó libros, no les pasó nada. La mayoría los devolvieron. Yo creo que de los 20 libros que yo llevé y luego llevé otros 10, me parece que se perdieron 2. Yo me había hecho la idea de que lo iba a perder todos. Y entonces viene esto un poco a cuento de la importancia que tiene para algunos de nosotros los libros. No sé si las nuevas generaciones tienen le dan esa misma importancia. Vaya. Lo que ha pasado con el libro en general es que han aparecido nuevas formas de ocio económico y barato, en la realidad, que es todo el ocio del entorno digital. Entonces la lectura como ocio pues ha perdido a muchos potenciales lectores, es la realidad, porque otros ocios la han cubierto, otros ocios más económicos y menos exigentes, lo han cubierto. Ahora el lector parece como que el lector es más decidido, más entregado, somos los lectores ahora, ¿no?, que los lectores que había antes. No sabría decirte, pero insisto, yo creo que un poco en la batalla del ocio el libro ha salido un poco perdiendo. Y no tanto lo que tú mencionabas antes por culpa del libro digital, ¿no? El libro digital ha caído un poco, Ha caído, sí. Porque hubo un momento que parecía que iba a liquidar la industria editorial. Exacto. Y ahora parece que todo ese crecimiento se ha frenado. Exacto, sí. Bueno, está muy estudiado, ¿no?, como cuando surge una nueva tecnología hay una oleada, ¿no?, de crecimiento y luego baja, ¿no? Eso ya incluso tiene un nombre, ese fenómeno, ¿no? Pero es verdad que el libro electrónico, yo recuerdo cuando en Quorum Editores, pues hacíamos la edición en papel y trabajábamos en el libro digital. Siempre había esos dos formatos, y como nos tomamos muy en serio en aquella época todo lo del libro digital, pero finalmente no ha llegado a lo que nos decían que iba a llegar, y a la vista está, ¿no? A la vista está. No parece que el libro digital sea realmente el enemigo del libro en papel, sino que quizá es, como te decía, la aparición de un nuevo tipo de ocio. ¿Te refieres económico, a Netflix y compañía? Claro. A las plataformas digitales. Por ejemplo. Que te dan por 10 euros al mes cientos de miles de series y películas, ¿no? Exacto. Mucho contenido muy accesible y fácil y barato, ¿no?, de acceso. Entonces, pues, claro, eso no existía antes. Y era un hueco que llenaba la lectura, o al menos así lo interpreto yo, o creo que así fue durante mucho tiempo. Bueno, y háblame un poco de tu papel de editor. Es obvio que eres un letraherido y un amante del libro,
pero eres editor también. Sí. Bueno, pues yo sinceramente llego a la edición de una manera un tanto fortuita. Yo en principio me dedicaba, o casi estaba destinado, no me diría condenado, al mundo académico, y se cruzó la edición. ¿Eras profesor? Y se cruzó la edición en mi camino, y poco a poco pues bueno, me fascinó lo que es el mundo de la edición, y poco a poco fui abandonando lo académico y terminé siendo editor a tiempo completo. Yo empiezo con Pedro Rivera y Pepe Jaime en Quorum, y en principio yo era como una especie de asesor de contenidos, ¿no? De manera que yo les sugerí la creación de una colección de literatura árabe, que les gustó mucho la idea. Entonces, bueno, yo iba más o menos a asesorar sobre los contenidos, iba a ser un poco de director de la colección. Pero claro, había una serie de cuestiones sobre las que yo tenía opinión en torno a la forma de hacer y publicar los libros, opiniones que cada vez iban siendo más serias, más comprometidas, y una cosa llevó a otra, y bueno, terminé, pues como sabes, siendo director de la editorial durante tantísimos años, ¿no? Hasta que hace muy poco tiempo que pues Quorum Editores pues decidimos que ya dejábamos de imprimir, ¿no? Y cerrábamos la editorial. Eso yo empecé, creo que fue en el año 2003 o el 2004 cuando empecé a trabajar en la editorial. Ha sido hasta hace un par de años, que ha sido una experiencia maravillosa. A partir de Quorum Editores pues creamos otra editorial, una especie de spin-off, ¿no? de Quorum Editores, que es Qubook, donde hay un Qubook que es más dinámica, más elástica, se puede retorcer más la editorial, y hay cabida para muchos proyectos de muchos tipos distintos. Es mucho más liberada era de la estructura de Quorum Editores, ¿no? Entonces Qubook, insisto, que es en la que realmente ahora estoy trabajando, tiene más capacidad de nuevos formatos y de formas de edición más dinámicas, y me siento incluso muchísimo más cómodo aquí, ¿no? Y por otra parte, hombre, lo mejor del trabajo de editor, lo mejor sin duda alguna es el trato con los autores, ¿no? Es lo más, con lo que me quedo, es lo más satisfactorio. Trabajo de editor te da ocasión de conocer a gente de una enormes inquietudes por los campos más distintos, y insisto, es lo que a mí más satisfacción me sigue dando de la edición. Y tenéis, si yo no entiendo mal, como una doble actividad en Qubook, digamos, ediciones propias, libros que vosotros pensáis que tenéis que editar, y luego facilitáis también eso que ahora se llama autoedición, es decir, ¿no?, de propios autores que quieren editar, bueno, y vosotros les ayudáis. Hombre, en el proceso, ¿no? El término de autoedición nunca me ha gustado mucho. Yo lo he empleado con mucho cuidado. Yo lo llamaría autofinanciación, vale. Porque a fin de cuentas el autor escribe el libro y el editor lo edita, en este caso sí, autofinanciación. Mira, Qubook en realidad nace porque cuando trabajábamos en Quorum Editores, Quorum Editores no podía evidentemente publicar todos los originales que le llegaban, entre otras cosas porque llegaban a cientos, ¿no? Y porque teníamos los recursos limitados, no podíamos sacar, no sé, 3, 4 libros al mes, imposible, ¿no? Primero porque no teníamos recursos suficientes, y otro porque, hombre, hay muchos de esos libros que no estaban destinados al mercado, no parece que pudieran tener un retorno económico de la inversión, y hay que reconocer que, bueno, Quorum Editores no dejaba de ser una empresa, no éramos, como diría, no éramos unos aficionados, ni unos espontáneos, ni unos románticos, era, bueno, es un negocio, ¿no?, que cada libro pagaba al siguiente, ahí no
no había pie a ese romanticismo de la edición que mucha gente, ¿no? Esas editoriales que duran 2 años y medio o 3 y desaparecen, ¿no? Porque realmente no hay una auténtica visión de la realidad, ¿no? Nosotros sí la teníamos y por eso la editorial ha durado tantos años y ha publicado tanto. Pues como te decía, luego algunos amigos le decíamos que no podíamos publicar su original y luego venían con el libro publicado en una empresa de internet que le habían hecho un libricidio y nos lo enseñaba con todo su cariño. Pues mira, al final hice yo el libro, nos enseñaba y no podíamos ni mirarlo, ¿no? Entonces decidimos, oye, mira, pues lo hacemos nosotros bien. Lo hacemos bien y que los amigos no hagan estas barbaridades por ahí fuera a través de internet y de la web y todo eso. Y entonces pues empezamos a hacer estos libros con la calidad con la que solíamos trabajar siempre, pero era el autor el que se lo financiaba. ¿Qué pasa? Que una vez que dejamos de editar en Curon Editores, pues como la cabra tira al monte, ¿no? Entonces hay cosas que nos interesan mucho y que en Kubook estamos decididos a financiar nosotros, ¿no? Y el negocio editorial es muy sufrido y muy duro, te lo aseguro, ¿eh? Y los márgenes comerciales son ajustadísimos. Hacer realidad una editorial es una batalla continua. Bueno, pues aún así seguimos apostando y financiando nosotros algunos libros y bueno, no nos va nada mal, parece que hemos acertado con las últimas cosas que hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo. Pero en cambio, lo que es la impresión física, eso se ha vuelto más barato y más sencillo, ¿no? Exacto, sí, se ha vuelto más barato y más sencillo. Que tú a lo mejor coges maquetas, editas, tal, y se lo mandas a una imprenta en La Gran Puñeta, en Huesca o en Lérida, no sé cuánto, y a la semana tú tienes X número de ejemplares en Cádiz, ¿no? Sí, es verdad, se ha abaratado. Y bueno, todo esto es lo que hace posible que se publiquen tantos libros en España. Puedes hacer las ediciones menos numerosas, de ejemplares, ¿ah? Pero tienes que pensar que lo que realmente encarece el libro es la distribución. La distribución se suele llevar 50% o más, ¿no? de un libro, ¿no? Del precio de un libro. Entonces eso es lo que es realmente complicado, ¿no? El colocar y situar bien al libro en la librería, hacerlo visible es lo realmente caro y complicado. Porque sí tienes razón, la impresión se ha abaratado mediante procedimientos digitales, ¿no? Se ha abaratado, pero insisto, el caballo de batalla es otro. También somos más exigentes a la hora del diseño y de la maquetación, y es la realidad. ¿Ah? Es la realidad. Y claro, eso es. La edición del texto es lo fundamental del libro, ¿no? Y ahí es donde realmente el editor tiene que invertir, en la corrección del texto, que es lo importante. Y desde luego esa ha sido la línea, por lo menos mi línea editorial siempre ha sido esa, el escrupuloso trabajo sobre el texto. Fíjate que, hablando de la autofinanciación, como dices tú, acertadamente, ¿no? Fíjate, Benito Olmo, por ejemplo, que empieza sufragándose, sí, claro, su primer libro. Ahora el hombre se ha convertido casi en bestseller, vive de la literatura, llevan al cine una novela suya, La maniobra de la tortuga, por decirte el ejemplo de un escritor de Cádiz que empezó el hombre pagándose de su bolsillo, claro, y él cuenta además que él iba a las ferias del libro con su enara, sus libros, se ponía allí y toda su promoción se la hacía él. Y fíjate, al final el hombre, el tesón y el esfuerzo han tenido recompensa, ¿no? Desde luego, ¿no? Benito Olmo clarísimamente es el producto de los nuevos tiempos del mundo editorial y fíjate qué diferencia con los autores de antes, ¿no? Es el autor que se
que tiene que autopromocionarse, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Con diferencia de los escritores de antes que se dedicaban a escribir, ¿no? Pero bueno, el mundo está así, ¿no? Y está claro que si no lo haces, pues posiblemente estés condenado al ostracismo, a no ser que tu obra realmente destaque, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad, y muchos autores se ven obligados a tener que pasar por eso, ¿no? Y algunos incluso tienen suerte, como Benito, ¿no? Y es fantástico, ¿no? Que así haya pasado. Pero sí, es verdad que parece ser casi cada vez que es muy habitual, ¿no? Ver a los escritores también haciendo de vendedores, ¿no? También. No sé si es una cosa deseable o no, no lo sé. Y al final, el libro de Cádiz, el que se vende más, es sobre carnaval. Porque yo veo cada vez más títulos de carnaval y ves gente escribiendo sobre lo mismo, ¿me entiendes? Y, algunos son amigos míos, ¿me entiendes? Pero salen a la vez dos libros que tratan de lo mismo. Y me llama la atención tantos libros de carnaval, sí, escritos además por gente muy joven, autores que llevan muy poco tiempo, que te cuentan su vida como si tuvieran 80 años y tienen 30 y tantos, ¿no? Bueno, y se vende. Tú has mencionado dos libros. Mira, hacemos una publicación en la feria, hacemos una publicación que saldrá encartada en el Viva Cádiz, ¿no? Y ahí recogemos las novedades en torno al carnaval. Son 6 las que tenemos recogidas, ¿no? Pero que han salido en muy poco tiempo. No sé hasta qué punto que la temática del carnaval venda más o venda menos, no sé hasta qué punto eso es cierto, ¿no? No sé si, ¿cómo eran las 3 C de Cádiz, ¿no? Que era el Cádiz Club de Fútbol, las cofradías y el carnaval. No sé hasta qué punto eso tiene tanta fuerza para que cualquier producto relacionado con eso se venda. No estoy seguro. Yo creo que algunos de estos libros de carnaval no se están vendiendo tanto como se esperaba, ¿no? Pero es verdad que hay temáticas y temáticas. Estoy pensando en los libros de Juan Carlos Aragón, que realmente sí que fueron un éxito editorial grande, ¿no? No sé, tampoco yo sé mucho de carnaval, ¿eh? Lo siento. Bueno, Juan José, pues muchísimas gracias por este rato tan agradable de conversación sobre libros. Le decimos a nuestros espectadores que a partir del día 2 hasta el 11 estará en el Baluarte de Candelaria la Feria del Libro. Todos los días habrá presentaciones a partir de las 8:30. Habrá luego alguna actuación musical en un escenario maravilloso junto al mar, donde uno podrá desde presenciar a algún autor contando su obra hasta tomarse una cerveza o una Coca-Cola. Así que muchísimas gracias, Juan José. Gracias a ti, Fernando. Y te deseamos todos los éxitos del mundo. Por supuesto, les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y nos veremos dentro de una semana.